Bueno, como complemento a la clase que dimos, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero de una manera más acelerada. Ya vamos a revisar los conceptos que tenemos aquí. Tratemos de hacerlos para que salga rápido. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un talud de esta geometría es calcular dónde estaría el punto que sería el centro de la superficie de falla. En clase vimos que usamos estos ábacos como una recomendación inicial, y lo primero que necesitamos saber es saber cuál sería el ángulo de ese talud, el ángulo de inclinación. Entonces, vemos que este ángulo tiene una inclinación de 35 grados. Si tiene una inclinación de 35 grados y yo asumo este phi de 10, podemos asumir que tenemos punto 3 en la relación xm entre h. Entonces, si xm entre h y h es 20, xm es punto 3, entonces la distancia x de la base sería 34. Recuerden que este cálculo es una recomendación. Solamente cuando nosotros en un ejercicio ya más profesional, lo que hacemos es que establecemos una matriz de puntos probables para el centro de la superficie de falla y le analizamos el factor de seguridad a todos. Entonces el mismo procedimiento lo hacemos con el HM. Entonces entramos con 35, asumimos el phi de 10 y sacamos un valor de 1.7. Entonces otra vez, para un valor de 1.7, HM con H de 20 sería de 34. Entonces vamos a localizar ese punto. Sería 34 vertical y 6 en horizontal. Aquí estaría el centro de esa superficie de falla tentativo. ¿Qué otra cosa que tenemos que asumir para este tipo de ejemplo? Asumimos que esa superficie de falla va a caer en la base del talud, en la pata del talud. Entonces, aquí se me hace una superficie de falla con esta figura y con un centro en este punto. Y aquí podemos empezar a sacar nuestras conclusiones. Primera conclusión, vamos a quitar lo que esté de más. Primera conclusión, tenemos una superficie de falla con un radio de 34.53. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos ya definida la superficie de falla? Tenemos que saber cuál es la configuración de las fuerzas que actúan sobre el talud con la presión de poros y la resultante B. Entonces, ya eso lo vamos a hacer. Lo primero que todo es para definir estas fuerzas, lo primero que tengo que hacer es saber cuánto pesa la superficie seca, que sería WA, la superficie húmeda, o sea que está debajo del nivel freático, que sería WB, y cuánto pesa el agua, que sería la misma área que está debajo del nivel freático, pero multiplicado por el peso específico del agua, sería 10, por el gamma del agua. Entonces, vamos a ver cómo serían esas áreas. Lo primero que tendríamos que hacer es hacer una polilínea que me indique cuál es el área que yo quiero calcular. Entonces, en este caso, el área que está seca, aquí la vemos,
serían 156.15. WA está multiplicado por el área 2. Entonces el área 2 es 156.15. Sería el área 2. Efectivamente. Ahora, ¿cuánto sería el área 1? Hacemos el mismo procedimiento. Tenemos que el área 2, que sería el área que está debajo del nivel freático, que sería esta línea, tiene un área de 144.53. Se lo ponemos acá. Ese sería el área 1. 144.53. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa necesito saber? Necesito saber cuál sería la fuerza de infiltración. Para conocer la fuerza de infiltración, tengo que saber cuál es este ángulo de esta fuerza de infiltración. En este caso, sería un ángulo de 20 grados. W 20 grados. Okay. Ahora, esa fuerza de infiltración es el área de que está del agua, o sea, toda esta misma área 1 por el gamma del agua, que sería 10 por el seno del ángulo que ya tenemos. Ese ángulo beta W, recordemos que estamos trabajando en radianes, entonces hay que pasar 20 radianes y calculamos la fuerza de infiltración. Este valor. De igual manera, el peso seco lo multiplicamos por el gamma D, el peso efectivo lo multiplicamos por el gamma efectivo, que es el gamma saturado menos el gamma del agua, y el peso del agua es el área 1 por el gamma del agua. Estos valores los vamos a dividir entre 1000 para poder graficarlos en este mismo plano. O sea, en este mismo plano que tiene las unidades en metros. O sea, es solamente algo de visualización. Entonces vamos a hacer, vamos a calcular dónde quedaría ese punto B. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener los componentes que pesan, la presión de poros y el vector. Vamos a calcular cómo sería el vector B. Ya lo vamos a hacer. Entonces, tenemos inicialmente el WA, que es el peso del área seca, que mide 2.49. Entonces, vamos a hacerlo en vertical. Empezamos aquí y bajamos 2.49. Recuerde que estamos dividiendo entre 1000. ¿Qué sigue? Le sigue el peso del área húmeda, que otra vez entre 1000 da 1.44. 1.44. El peso del agua también lo tenemos como 1.44. Ahora, entre estos dos vamos a poner el vector de la fuerza de infiltración. Vamos a ver, que sería este Fs, sería este vector. ¿Cuál es ese vector? Como ese vector va en la misma dirección del ángulo beta W, entonces vamos a seguirlo haciendo. Buscamos el punto de inicio, que sería entre WB y WW. Como lo vamos a trazar acá, tendremos que sumarle 180, que sería este ángulo, más los 20. Entonces serían 200, un ángulo de 200 grados. Sería ángulo 200 por
la magnitud que calculamos entre 1000 otra vez, 0.49. Listo. Aquí ya calculamos dónde quedaría el punto B y cuál sería la magnitud de la presión de por. Recuerden que estamos haciendo esto. Entonces ahora, ¿cuánto mide U? Vamos a ver cuál sería la magnitud de la presión de por. Sería 1.35 por 1000 sería 1035. Vamos a contarlo por aquí. U, presión de por sería 1.35 y en las unidades que tenemos sería esto por 1000 en estas unidades. Ok, ahora vamos a ver cuánto daría beta, cuánto daría B. B es punto que me une dos valores para cerrar este triángulo que es W, U y B. Estamos haciendo esto. Ya tenemos W, que es WA, WB y WW. Tenemos U y podemos calcular B trazando de esta manera. Entonces ahí está B. Listo. Ahora seguimos con B. El siguiente paso es calcular el centroide de la geometría que se está deslizando y aplicarle el vector B en ese sentido. Entonces ya lo vamos a hacer. Quedan dudas. El área 2 y el área 2 lo quitamos y ahora vamos a ver cuál sería esta área. Y cerramos el polinomio, le damos C. Listo. Aquí quedó una geometría cerrada. Para transformar este polinomio en una región usamos el comando región. Me pregunta qué objeto quiero transformar en una región. Listo, me la creó. Ahora podemos preguntarle cuál sería el centroide. Para saber cuál es el centroide usamos el comando más protect y seleccionamos la región, le damos enter y él me da el centroide, me lo ubica. Lo apuntamos por aquí. Ahora lo que pongo. Ok, seguimos. Entonces, vamos a ubicar ese centroide en X menos 38.9 y Y menos 696.4. Con 696.4. Listo. Aquí estaría ubicado el centroide de esa figura. Ahora, necesitamos calcular cuál sería el radio, el brazo de aplicación de las fuerzas cohesivas, el RC. El RC está dado por el radio, que en este caso sería
38.53 por la longitud de arco de la superficie de falla. Crearla. Esa mide 45.7, o sea, LA 45.7. Ahora medimos la longitud de la cuerda que va desde la base del pólogo hasta la parte superior. La longitud de la cuerda mide 42.55. Y tenemos el brazo de aplicación de la fuerza explosiva, que sería 37.8. Brazo de aplicación de la fuerza explosiva, 37.8. Aquí lo tenemos. Ahora, el paso que sigue es hallar el punto donde se intersectan el brazo B con el RC. Entonces nos llevamos del brazo B al centroide de la figura, aquí, y le llamo la intersección. Entendemos. En este punto estaría el punto D. Punto D. Siguiente paso, tengo que hallar la resultante entre las fuerzas cohesivas, el vector B y la fuerza tangencial Q. Fuerzas tangenciales. La fuerza de fricción, perdón, la fuerza de fricción Q. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo vamos a ver. Tenemos que la cohesión está aplicada en el mismo sentido de la longitud de la cuerda. Entonces primero tenemos que calcular la cohesión. ¿Cuál sería la cohesión? Asumimos un factor de seguridad, en este caso de 1, y calculamos la longitud de la cuerda por la cohesión entre el factor de seguridad. Me da que tengo una fuerza cohesiva de 425 kN entre 1000, porque estamos trabajando entre 1000 para visualización, y está aplicada con un ángulo de, ya lo vamos a medir, aquí, de 28 grados. Entonces yo ya tengo B, a esto ponemos la fuerza cohesiva con un ángulo de 28 y una magnitud de 0.425. La resultante sería Q, que sería este vector que une estos dos. Esa Q, como tenemos aquí en el otro ejercicio, BCQ, esa Q nosotros la aplicamos en el punto D. Entonces nos llevamos a Q, al punto D, que sería este.
extendemos este extendemos ese vector en que él tiene magnitud y esa magnitud la aplicamos en todo y calculamos el brazo de aplicación de la carga del vector Q, que sería, entramos otra vez en el centro de la superficie de falla, tocamos aquí tangencialmente, control clic derecho y medimos este radio de este círculo. El radio de este círculo es 14.35 metros. Entonces, RQ 14.35 metros. Ahora, si vamos a la ecuación de Q, tenemos que R por seno de phi es igual a RQ. Entonces, si yo puedo despejar phi de esta ecuación, puedo saber cuál sería el ángulo de fricción requerido. Entonces, tengo RQ, tengo R, entonces seno de phi requerido es igual a RQ entre R. Listo. El phi requerido me daría 24.55 grados. Y para calcular el factor de seguridad, simplemente tengo el tangente del phi inicial, que serían 29 grados en radianes, entre el tangente del phi requerido, que serían 42.42 radianes. Entonces, esa división ahí me da el factor de seguridad de este modelo. Listo. Claro como el agua.